Bienvenidos a estos vídeos caseros sobre la crítica de la razón pura. Creo que a partir de mañana igual podemos hacer ya las clases online, aunque seguramente las grabaré porque yo creo que no está mal que haya que existan estos vídeos, estas referencias, porque podéis verlos y tal, y así en fin, pueden facilitaros quizás el estudio. Mm, Creo que antes de seguir avanzando, tenemos que tener clara un pequeño esquema de lo que es la crítica de la razón pura. Hemos visto ya la idea fundamental que hay en Kant, que dijimos que era que las cosas no son tal y como nosotros las conocemos, pero eso no significa que no conozcamos las cosas. Eso lo explicamos en un vídeo. Luego hablamos del giro copernicano, y es la idea de que para Kant la posibilidad de fundamentar tanto la ciencia como averiguar si la metafísica puede o no ser una ciencia, o incluso convertirla en una ciencia, depende de modificar cierta manera de pensar acerca del sujeto y el objeto en relación con el conocimiento. Se ha pensado, ¿no? Se pensó tradicionalmente que en el conocimiento todo dependía del objeto y el sujeto era totalmente pasivo. Kant, Kant nos pide que probemos la hipótesis contraria, es decir, la hipótesis según la cual es el sujeto activo, el que determina el objeto del conocimiento. Y esto cuadraría mejor con la idea de que en el conocimiento debe haber algún tipo de elemento a priori, que vimos que esto era necesario tanto para las ciencias como para la metafísica, si es que debe serlo. En otro vídeo estuvimos hablando de los conceptos fundamentales, analítico, sintético, a priori, a posteriori. Hemos hablado de los juicios analíticos, sintéticos a priori, los juicios sintéticos a posteriori, de la importancia de todo esto, el sentido que tiene, y no podemos repetirlo en cada vídeo. Os remito a los vídeos en los que lo explico y es importante que lo entendáis, porque hay que darlo, por supuesto, a partir de ahora. Pero ahora vamos a entrar ya en la crítica de razón pura. Ya hicimos un amago de entrar en un vídeo en el que empezamos por la introducción y llegamos a la estética trascendental, pero a mí me parece que hay que entrar un poquito más despacio. Quizás entramos demasiado a prisa y la cosa requiere más calma. Por eso vamos a intentar hacernos una imagen global de lo que es la crítica de la razón pura, o al menos la parte de la crítica de la razón pura que nosotros vamos a estudiar con mayor detalle, que es la que se llama la doctrina de los elementos, y hacernos una idea global, global del mapa, hacernos el mapa del asunto, para luego ya entrar. Pues es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a hacernos esa idea global de la crítica de razón pura para saber a dónde vamos y qué es lo que vamos a buscar. Bueno, esto que veis ahora aquí es el esquema o uno de los esquemas de la parte de la crítica de la razón pura que nosotros vamos a estudiar. Realmente esto correspondería a lo que se llama la doctrina de los elementos. Tendría la crítica de la razón pura otra parte que se llamaría la doctrina del método, pero nosotros ahí no vamos a entrar. Entonces, este sería el esquema de la crítica de la razón pura en la parte que nosotros vamos a estudiar. Entonces, daos cuenta que en principio nosotros vamos a estudiar dos grandes partes de la crítica de la razón pura. Una es la estética trascendental y la otra la lógica trascendental, que a su vez se divide en analítica trascendental y dialéctica trascendental. Es decir, esos son como disciplinas de la razón pura, de la crítica de la razón pura. Es el nombre que le pone Kant a las investigaciones que componen la crítica de la razón pura. Vimos que la clave de la crítica de razón pura nos obliga a asumir un enfoque trascendental. ¿Qué significa eso? Que vamos a fijarnos más en el sujeto, en las características que impone el sujeto en el conocimiento, que en los objetos en sí, que por otra parte son inalcanzables. Vamos a intentar, somos una cámara de fotos que está intentando comprender cuáles son las características técnicas que está imponiendo a todas las fotografías. Somos un vaso que está intentando comprender
cuál es la forma que impone a todos los líquidos que entran en él. Somos un sujeto de conocimiento que intenta comprender cuáles son las condiciones que su facultad de conocer impone a todos los objetos que conoce. Esa es un poco la idea. Por eso todas esas investigaciones que vamos a emprender son trascendentales. La estética es trascendental, la lógica es trascendental, la analítica es trascendental y la dialéctica es trascendental. Vale. ¿Por qué hablamos por una parte de estética y por otra parte de lógica? Cuando miramos hacia el sujeto, descubre Kant dos grandes facultades. Por una parte, tenemos nuestra capacidad para recibir sensaciones, sería el objetivo de la cámara, sería el agujero del vaso, por donde entra el agua, sería nuestra sensibilidad. Esto de sensibilidad, del sentir, en griego se decía aistesis, de ahí viene estética, que sería la teoría de las sensaciones, teoría de la sensibilidad. Pero aquí la estética no tiene que ver con pintarse las uñas o quedar bonito, o sea, provocar buenas sensaciones. Eso interesaría, ese tipo de estética interesa a aquellos que les interesa, que están ocupados por el contenido, por el que sentimos. Nosotros no nos interesa el contenido de nuestras sensaciones, lo que entra por nuestros sentidos, sino la estructura de nuestra propia sensibilidad. Y es importante aquí hacer el matiz. No estamos preguntándonos por nuestra vista, nuestro olfato, nuestros oídos, sino por algo que tiene en común absolutamente todos nuestros sentidos. ¿No? El elemento común de nuestra sensibilidad. Es más, lo que está planteando Kant es encontrar las condiciones que impone cualquier sensibilidad. ¿Qué requisitos tiene que cumplir cualquier cosa que experimentada por una sensibilidad? Por eso habla de la estética trascendental. ¿Qué es lo que el vaso puede conocer a priori sobre el líquido? La forma que él mismo le impone. Por eso el vaso hará una investigación trascendental y descubrirá su propia forma. ¿Qué es lo que puede saber la cámara de fotos a priori acerca de todas las fotografías que va a hacer? Pues puede conocer las condiciones que le impone, ¿vale? ¿Qué podemos conocer nosotros a priori acerca de cualquier sensación que tengamos? Pues aquellas condiciones que impone nuestra propia sensibilidad. Bien, pues eso lo investiga Kant en la estética trascendental. Por eso la facultad del sujeto que se investiga ahí es la sensibilidad. ¿Qué encontrará Kant en la sensibilidad? Cuando investiga la sensibilidad, ¿qué descubre Kant? Kant, la estrategia que utiliza es vaciar a todas las sensaciones del contenido para ver qué queda. ¿Vale? Y lo que queda es lo que llama Kant las intuiciones puras, que descubre que son el espacio y el tiempo. Es decir, que resulta que el espacio y el tiempo no son cosas, no son objetos, sino que son las condiciones que nuestra sensibilidad impone a todas nuestras sensaciones. Esto también requeriría un matiz. Realmente es el tiempo la condición que se impone a nuestras sensaciones y el espacio es la condición que se impone a nuestras sensaciones externas, específicamente, no las internas. Bien, ¿y para qué sirve? Una vez que encuentra Kant en el sujeto el espacio y el tiempo, esto es importante, darse cuenta, el espacio y el tiempo forman parte de la lente con la que vemos el mundo, no del mundo mismo. Es difícil entender esto, pero realmente tiene mucho sentido. Vale, pues la pregunta que Kant trata de responder ahí en la estética trascendental es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. Acordaros que el interés de Kant está en averiguar si la metafísica puede ser una ciencia y si puede, en qué sentido puede serlo. Y que eso dependía de contestar cierta pregunta. ¿Vale? ¿Por qué? Kant se da cuenta de que la ciencia tiene en su base juicios sintéticos a priori. Y entonces eso nos exige preguntarnos, ¿vale? Las ciencias que ya reconocemos, que son la matemática y la física, la lógica la deja porque la lógica es una ciencia poco interesante en el sentido de que no tiene ningún contenido y que está terminada ya. En ella ya no cabe mayor progreso. Y en el fondo Kant la ve como una propedéutica, una preparación para las ciencias, más que una ciencia que trate sobre objetos. No trata sobre objetos del mundo, sino es el entendimiento tratando sobre sí mismo. Vale, entonces, dado que las matemáticas y la física son ciencias, tienen en su base juicios sintéticos a priori. Bien, tenemos que responder a la pregunta en qué se basan esos juicios sintéticos a priori de la matemática y de la física. Pues Kant lo responderá por separado. Vamos a las matemáticas. Los juicios sintéticos a priori en las matemáticas se basan en, ¿vale? Esa cuestión la trata de responder Kant en la estética trascendental. En la estética trascendental
Kant intenta responder cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas, es decir, en qué se basan las matemáticas, cuál es el fundamento de las matemáticas, es decir, en qué se basa su carácter científico. Y Kant lo que descubre es, bueno, cuando hacemos matemáticas no nos estamos basando en la experiencia, no es a posteriori, no es una ciencia empírica, nos basamos en algo que tiene que ver con el sujeto. ¿En qué? Dice Kant, en el espacio y el tiempo. Las matemáticas se componen para Kant de dos grandes disciplinas, aritmética y geometría. La geometría, ¿en qué se basa? En el espacio. En el fondo, la geometría, ¿qué es? El estudio del espacio. ¿Y el espacio es algo que tiene que ver con el mundo? No, es algo que tiene que ver con el sujeto. Todos los juicios sintéticos a priori de la geometría se basan en que nosotros podemos conocer a priori el espacio. Y podemos conocer a priori el espacio porque el espacio forma parte de nuestra sensibilidad, no del mundo. Tomad esto como ejemplo y lo desarrollaremos con mayor amplitud. Y la aritmética tiene que ver, se apoya al final en la intuición de la sucesión, en que una cosa va después de otra. 3, 4, 1, 2, 3, 4, en la idea de siguiente. ¿A partir de qué me hago yo esa idea de siguiente, ese concepto? ¿En qué apoyo yo ese siguiente? Bueno, en mi intuición pura del tiempo. Yo puedo conocer a priori, es decir, con independencia de la experiencia, la noción de sucesión. ¿Por qué? Porque el tiempo no es algo que dependa de la experiencia, forma parte de mi sensibilidad. Tengo una intuición pura del tiempo que me permite a partir de ahí construir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir, la sucesión. Igual que tengo una intuición pura del espacio que me permite, con independencia de la experiencia, construir en mi intuición los triángulos, los cuadrados, tal, sobre los que luego hago demostraciones. Así que, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas? Porque las matemáticas se apoyan en el espacio y el tiempo, que son intuiciones puras de la sensibilidad que se estudian o se descubren en la estética trascendental. Ya tenemos esa parte. Vale, pero no todo el conocimiento es recibir información. También el conocimiento tiene que ver con pensarla, con ordenarla, con conceptualizarla. Es decir, yo cuando hago física no me limito a decir que A ocurre antes que B, sino lo que digo es que A causa o provoca B. Estoy añadiendo algo que no está en la mera sucesión temporal. Daos cuenta que mi sensibilidad solo me dice que una cosa ocurre antes y otra después. Pero cuando yo interpreto eso, cuando yo lo pienso, cuando yo lo conceptualizo, entonces ya es cuando digo, no, una cosa es causa de la otra. ¿Vale? Vale. Pues eso significa que el sujeto no solo tiene la capacidad de sentir, sino que tiene la capacidad de pensar, de interpretar aquello que sentimos. Hemos visto muchas veces este tipo de ilusiones ópticas en las que una imagen puede ser interpretada de una manera u otra, famosa, aquella en la que una vieja puede ser, se ve como vieja o como joven. Y es el mismo dibujo, desde el punto de vista geométrico, ahí no cambia nada, nuestra intuición. Lo que cambia es cómo conceptualizamos, cómo interpretamos, qué valor le damos a todas esas líneas. Es decir, en el conocimiento hay algo más que mera recepción, que mera sensación, ¿no? Que un mero fenómeno espacial o temporal, sino que nosotros le damos sentido, interpretamos eso. Pues eso tiene que ver con los conceptos, cómo pensamos. Por eso tiene que ver con la lógica, cuando llama lógica. Pero no es una lógica como la lógica de Aristóteles, que se ocupa de los razonamientos que son válidos. No, aquí nos estamos ocupando de nuestra capacidad para pensar, de nuestra capacidad para razonar. Si vamos a encontrar qué es lo que añade nuestra capacidad para pensar el mundo, a los fenómenos. Y aquí entonces dividimos. Por una parte estaría el entendimiento, que sería la facultad de pensar, de aplicar conceptos. Cuando yo veo una serie de rayas, yo eso le aplico el concepto de cubo. Cuando yo veo una imagen en el cielo que brilla, le aplico el concepto de sol, de astro o de Dios, depende. Al mismo objeto le puedo aplicar el concepto de mesa o el concepto de altar, dependiendo de lo que yo. Al dibujo de la vieja o la joven, verlo de una manera u de otra es aplicar el concepto de vieja o el concepto de joven. Si yo no tuviera el concepto de vieja, nunca podría ver la vieja en ese dibujo. ¿Vale? Pues eso tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Aplicar conceptos. Y lo estudia Kant de la analítica trascendental. Pero luego, además de aplicar conceptos, también podemos hacer otra cosa, que es razonar. Razonar es ir más allá, de lo que yo puedo, que de lo que yo tengo delante, de lo que yo pienso. Porque es un ejemplo de razonamiento. Yo digo, mira, el entendimiento, mi facultad para pensar, aplica
categorías, se aplica a conceptos. El concepto de causa es uno de los que yo no veo las causas, yo no veo la causalidad. Yo veo que A procede de B, o ocurre después de B. Entonces, pero yo no digo que una cosa causó la otra, lo que veo es que una cosa pasa antes y otra después. Mi capacidad para pensar es la que dice, no, no, pero es que una provocó la otra. Y luego más digo, bueno, ¿y B por qué? Y B provocó C, o esta fue provocada por C y esta por B, y así voy haciendo una cadena, ¿no? Es decir, mi capacidad para pensar coge y empieza de A vino de C, vale. A vino de B, pero B vino de C. Entonces, lo que ocurre es que empiezo a razonar. El razonamiento lo que me hace es que me lleva a pensar que en algún momento toda esa cadena tiene que parar, tiene que haber un origen de todo eso. Mi capacidad para pensar, cojo la mesa y dice, bueno, la mesa la puedo dividir en dos, ¿vale? Vale. Y esa mesa dividida en dos la puedo dividir a su vez en otras dos. Y esta en otras dos. Y esta en otras dos. Llega un momento en el que ya voy más allá de todo lo que yo puedo ver y llego a la conclusión. Mi capacidad para razonar me hace pensar que tiene que haber un momento en el que llegue a algo que es indivisible. O bien que acabe, que la materia sea infinitamente divisible. No sé si me explico. Es decir, mi capacidad para razonar va más allá de lo que yo puedo comprobar con los sentidos y acaba llevándome hacia cuestiones que son de carácter pues, muy difíciles, ¿no? Diría cuestiones últimas. Mi capacidad para razonar se da cuenta, para pensar, me da cuenta de que todo momento que yo vivo tiene un momento anterior. Pero cuando empiezo a razonar sobre eso, me lleva eso a plantearme la cuestión de si habrá el tiempo es infinito o tuvo un principio. Mi capacidad para razonar me lleva a ir más allá de lo que se me puede dar, más allá de aquello que puedo ver, para tratar de cerrar de alguna manera los círculos. El círculo. Pues eso tiene que ver con la razón. Ya lo veremos con mayor detalle. Entonces, dentro de lo que es la lógica trascendental se divide la analítica, que estudia el entendimiento, y la dialéctica, que estudia la razón. La analítica, al estudiar el entendimiento, descubre en el entendimiento ciertos elementos que no proceden de los sentidos, que lo llama Kant conceptos puros. Más concretamente los llama categorías. ¿Por qué conceptos puros? Bien, hay conceptos que son puros porque hay conceptos que son empíricos también. Un concepto empírico sería el concepto de sol, porque yo el concepto de sol lo extraigo de la experiencia y puedo aprenderlo o olvidarlo, puedo conocerlo o no, puedo aplicarlo o no. Sin embargo, dice Kant, hay ciertos conceptos que no dependen de la experiencia, ni del aprendizaje, ni de la historia, ni de la sociedad. Hay ciertos conceptos que están presentes en cualquier individuo que sea capaz de pensar. Es decir, hay conceptos que no los he tenido que aprender, sino que están presentes en mi manera de pensar y sin los cuales simplemente yo no podría pensar el mundo. Uno de ellos es el concepto de causalidad. Yo no aprendo el concepto de causalidad de la experiencia, sino que precisamente porque tengo el concepto de causalidad puedo entender la experiencia y puedo pensarla. El concepto de substancia sería otro. Yo realmente no veo sustancias, yo veo un montón de colorines que están constantemente cambiando y en mis sensaciones no hay nada que sea siempre lo mismo. Sin embargo, yo pienso, cojo y cierto rango, es decir, algunos colorines esos que veo, digo, esto tiene que ser una mesa. Por mucho que mi sensación esté constantemente cambiando, mi sensación de mesa esté cambiando, porque yo me muevo, cambia los colores. Sin embargo, yo pienso que ahí tiene que haber algo que no cambia. Ese pensamiento de que ahí tiene que haber algo que sigue siendo lo mismo a pesar de los cambios, eso lo añado yo. Eso no procede de los sentidos. Yo veo a mis hijos que están cambiando constantemente y sin embargo pienso que son los mismos siempre. Es decir, les aplico la categoría de sustancia. Yo pienso el mundo entendiendo, asumiendo, presuponiendo que el mundo está hecho de sustancias que tienen causas y efectos y hay una red causal. Eso no es algo que saco de la experiencia, sino que es algo que descubro cuando reflexiono sobre el entendimiento y me doy cuenta que es algo que aporto yo, que tiene que ver con con la propia facultad de pensar. Esto lo veremos también con mayor detalle. El caso es que esos conceptos puros, esos elementos que encuentro en mi entendimiento, son el fundamento de los juicios sintéticos a priori en la física. Es decir, cuando Kant habla de la física y se pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física, eso tiene que ver con los conceptos puros, con las categorías. ¿Vale? Y con el hecho de que de alguna manera, que veremos, las categorías somos capaces de aplicarlas a la sensibilidad a priori. Esto ya lo veremos. Baste aquí decir que en esta parte Kant se ocupa de la física y defiende que la física se apoya a priori en las categorías y que las categorías son el elemento que aporta el entendimiento. Y esto se estudia en la analítica trascendental, que es una parte de la lógica trascendental.
Luego pasamos a plantearnos el tema de la metafísica. Hemos hablado ya de la razón. De la razón se ocupa Kant de la dialéctica trascendental. ¿Por qué le pone este nombre? Realmente es una especie de homenaje a Platón. Porque Platón, cuando hablaba de dialéctica, ¿de qué se ocupaba? De la disciplina en la que la razón trata de funcionar por sus propios medios, ¿verdad? Sin ayuda de los sentidos. Y Kant recoge esa idea de la dialéctica de Platón. Pero aquí es distinto. Para Platón la dialéctica era el arte de ir avanzando por las ideas, de ir estudiando hipótesis hasta llegar a la idea de bien, hasta la realidad última, hasta el conocimiento de la realidad en sí. Es decir, era una disciplina que nos conducía al conocimiento metafísico más absoluto, ¿verdad? Que aquello que es la verdad última, la verdad absoluta. El mundo tal y como es la idea de bien, que ya nos convertía en sabios y tal. Vale. Ahora la dialéctica es trascendental. Ahora Kant no dice, a mí no me interesa lo que la razón, aquello sobre lo que la razón razona, sino qué es lo que la razón está haciendo, ¿verdad? La propia razón, la propia estructura de la razón. Y aquí entonces Kant analiza la razón y se da cuenta que la razón es una facultad que se caracteriza por buscar lo absoluto, ¿vale? Digamos que lo que busca la razón es lo incondicionado. Daos cuenta que hemos estado hablando todo el rato de las condiciones que el sujeto impone a los sujetos, ¿vale? Pero la razón, cuando ve algo que está condicionado, se siente satisfecha, ¿vale? Cuando la razón ve que el origen de A es B, la razón no se para ahí. La razón dice, bueno, ¿y cuál es el origen de B? El entendimiento investiga y descubre que el origen de B es C. Y la razón no se siente satisfecha, porque dice, bueno, ¿y cuál es el origen de C? Porque la razón, siempre que encuentra algo que está condicionado, la razón se pregunta por la condición. De manera que la razón nuestra facultad para razonar nunca se sentirá satisfecha hasta que no encuentre lo incondicionado. ¿Esto qué significa? Significa que la razón está, por decirlo de alguna manera, programada para buscar lo incondicionado. Lo incondicionado que es lo absoluto. La razón está programada para buscar, para no sentirse satisfecha, para no conformarse con menos que la idea de bien, por decirlo de alguna manera. La razón no se conformará con menos que la verdad absoluta. Lo que ocurre es que todo lo que el entendimiento le presenta, todos los conocimientos que nos presenta, están condicionados. ¿Vale? No encontramos eso absoluto. La ciencia, la física, ni la física ni las matemáticas nos presentan lo absoluto. Las matemáticas, todos los conceptos matemáticos están condicionados. ¿Por qué? Pues por el tiempo y el espacio, que son condiciones que impone el sujeto. Todos los conocimientos de la física están condicionados. ¿Por qué? Por las categorías que impone el sujeto. Es decir, todo lo que la ciencia nos da es algo que está condicionado. La razón, de alguna manera, quiere ir más allá. Por eso la razón siempre aspira a la metafísica, quiere ir más allá de la física. La razón no se quiere conformar con las leyes, con encontrar la ley de la gravedad. La razón quiere encontrar el sentido de por qué hay leyes. Por eso la razón no se conforma con menos que la idea de bien, o Dios como absoluto en Descartes, ¿verdad? Como algo que ya por fin cierre toda esa serie de condiciones y nos permita descansar y apoyar ahí. La razón busca lo absoluto. ¿Qué es lo que ocurre? Que Kant se da cuenta de una cosa, dice, el hecho de que la razón busque el absoluto no significa que lo encuentre o que lo pueda encontrar. Por eso Kant habla de ideas trascendentales. La razón en su búsqueda de lo absoluto tiene cierta idea de lo absoluto. Si yo no puedo buscar algo si no me hago alguna idea de lo que estoy buscando. Por lo tanto, la razón tiene alguna idea ya de lo que es el absoluto. Ahora, tener alguna idea de lo que es lo absoluto no significa que yo conozco lo absoluto. Y aquí se aparta Kant, fijaos, de Descartes y de Platón. Para Platón, el conocer las ideas era estar en contacto con una realidad, que eran esas mismas ideas. Kant dice, un espejismo has tenido. ¿Vale? El hecho de conocer una idea no quiere decir que estés conociendo una realidad, no está hecha de ideas. Las ideas son un producto de la propia razón. Y aquí Descartes, claro, también se equivoca, porque Descartes encuentra las ideas innatas, la idea de yo, la idea de alma, la idea de Dios, la idea del mundo. Entonces encuentra que como estas ideas las encuentra en sí mismo, pues entonces significa que ya se refieren a algo en la realidad. Kant dice, no, cuidado. El hecho de que esas ideas están ahí porque nuestra capacidad para razonar nos hace buscarlas, pero no quiere decir que las conozcamos. Esto lo veremos también con mayor detalle. El hecho que yo voy preguntándome siempre, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Eso es porque soy racional. Pero de alguna manera preguntarme eso me hace llegar a la conclusión
de que, bueno, que hay una razón y que haya algo último. Pero claro, eso es un espejismo. El hecho de que la razón sea capaz de preguntarse sobre esas cuestiones últimas no significa que la razón pueda llegar a conocerlas. Todo lo veremos que también como el detalle. La cuestión es que Kant llega ahí a esas ideas trascendentales. Ya os anticipo, las ideas trascendentales serán la idea de yo, la idea de alma, por ahí, la idea de Dios y la idea del mundo. Pero esas ideas son ideas trascendentales. Es decir, son ideas a las que llega que de alguna manera corresponden o tienen que ver con esa capacidad que tiene la razón de remontarse hacia lo absoluto. Y son el horizonte que genera la propia razón para tratar de responder a las preguntas últimas, pero no son la respuesta. Digamos que las ideas trascendentales son la pregunta que formula la propia razón, pero no son la respuesta. De manera que, y esto lo explicaremos con el detalle, de momento esto solo es un esquema, una manera rápida de exponer toda la crítica de razón pura. Hay que entrar aquí el detalle. De manera que Kant se preguntará, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Y dirá, no son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. No son posibles. Es decir, yo tengo ideas trascendentales, yo tengo una idea de Dios, del alma y del mundo, pero esas ideas no me sirven para conocer ni Dios, ni el alma, ni el mundo. A diferencia de lo que pensaba Platón y Descartes. Esas ideas simplemente me sirven para orientar el sentido de la investigación. Pero no me sirven, tienen un carácter orientativo. Pero no, es una especie de límite en matemáticas al que se tiende, pero que no se alcanza nunca. Bien, veremos esto. A modo de resumen, daos cuenta de entonces la estructura. ¿Cómo son posibles matemáticas? Eso son posibles gracias al espacio y el tiempo, que son intuiciones puras de la sensibilidad y se estudian en la estética trascendental. ¿Cómo es posible la física? La física es posible porque se apoya en las categorías, que a su vez son la forma pura del entendimiento, que se estudia en la analítica trascendental. ¿Es posible la metafísica? La metafísica no es posible. ¿Por qué? Porque las ideas trascendentales no nos permiten consolidar ningún conocimiento. Eso tiene que ver con la estructura de la propia razón, que a su vez se estudia en la dialéctica trascendental. Con esto creo que la imagen de conjunto de la crítica de la razón pura, queda expuesta y que nos permitirá ir avanzando. Cuando lo hayamos explicado en detalle, podremos volver aquí y veréis cómo todo se entiende mucho mejor. De momento sí que es importante tener esto claro y saberse, además, este esquema. Nada más. Muchas gracias y a ver si en la próxima podemos interactuar, vosotros y yo.